Hola, mi nombre es Carlos David y en nuestro primer episodio de este mini curso hablamos de por qué los bienes raíces son un buen negocio relativamente fácil y asequible para la mayoría de las personas y sobre todo seguro. En el segundo episodio hablamos de por qué tú, no importa tu situación financiera, puedes crear un portafolio e ingresos pasivos suficientes para otra pensión, para ti y para tu familia, con bienes raíces en forma segura, y te hablamos de una secuencia que tú puedes hacer. Ahora vamos a hablar de qué comprar y qué no comprar y cómo invertir en forma segura en bienes raíces. Esto es parte de mi libro Un inmueble al año no hace daño, que lo puedes encontrar en Amazon. Esta información ha cambiado la vida de miles de mis estudiantes y espero que cambie la tuya. Una vez te has preparado financieramente, como lo hablamos en el episodio anterior, que es muy importante que lo veas, te diré cuáles son los conceptos en términos generales y por supuesto que esto lo podemos profundizar de muchas maneras, pero quiero darte una idea general de qué comprar y qué no comprar. Hay 4 puntos que yo quiero darte como un marco general que yo recomiendo para mis estudiantes y que yo aplico en mi propio portafolio. Lo primero es muy importante la ubicación. ¿En dónde voy a comprar? En inglés le dicen location, location, location. Alguien decía que prefiere un baño pago a la entrada de un metro en Nueva York que una mansión en Katmandú, porque en última la ubicación hace mucho más fácil que sea arrendar, que sea fácil de vender, porque eso es lo segundo que te quiero recomendar, una ubicación en la que sea fácil de vender y fácil de arrendar, porque como te dije, el segundo video, el negocio en bienes raíces se hace cuando se compra, no cuando se vende. Un inversionista cuando va a comprar, mira que la propiedad sea fácil de vender. Si yo quiero venderla, eso se llama estrategias de salida, y fácil de arrendar, porque en últimas busco el ingreso pasivo que proviene de la renta, y como tengo gasto de la hipoteca, yo quiero arrendar de la forma más fácil y rápida posible. El tercer elemento que es fundamental son los números. Yo busco que una propiedad, la renta, pague la hipoteca y me dé para pagar el seguro, los impuestos y los gastos de la propiedad. Todo eso lo podemos presupuestar en una hojita y realmente calcular una rentabilidad. Prefiero que sea el 10% sobre el dinero que yo invierta en la propiedad. Y esto, algunos dirán, bueno, pero es que ahora con estos precios y con esos intereses es imposible. Siempre, en cualquier mercado, hay posibilidad de conseguir propiedades que cumplen estas condiciones. Y otro elemento fundamental que para mí es muy importante es, a mí no me gusta invertir más de 1 hora de donde yo vivo, porque de todas maneras las propiedades necesitan que yo vaya, que yo mire. No es lo mismo que alguien me cotice algo que yo no haya visto a que me cotice algo que yo haya visto y haya tenido la posibilidad de preguntar y buscar alternativas. Así yo no sepa. Esa es la forma como cualquier persona pueda aprender. Viendo, preguntando y contrastando. 2 tipos de inversiones en bienes raíces, o 3 tipos de inversiones. 2 que con certeza no recomiendo y una que tienes que tener muchísimo cuidado. Una que no recomiendo, absolutamente no, es el tiempo compartido, los time sharing. Suena divino, pero es el desayuno más caro que tú vas a pagar en tu vida. Te muestran un apartamento hermoso y todo, y te vuelves una persona esclava de pagar algo que suena hermoso, pero que después tu familia no va a querer ir o no puedes ir, o la gente se aburre de ir al mismo lugar, o ellos te cobran después la reserva de otra manera y terminas pagando un descuento por utilizar esa propiedad que obligadamente no solamente tienes que ir o perder el dinero, o si vas tienes que pagar por eso. Y realmente es casi imposible de vender esa inversión. No inviertas en tiempo compartido, es un negocio pésimo y no puedes realmente disfrutarla ni siquiera, porque la vida cambia y es muy difícil. Lo segundo que yo recomiendo tener muchísimo cuidado, y los constructores, hay mucha gente muy honrada, muy honesta, pero si yo soy inversionista y un pequeño inversionista, yo no invierto en comprar en planos. Y te voy a decir por qué. Es porque si yo voy a comprar una propiedad y la gente dice, sí, yo voy a comprar porque me dan 3 años para pagar la cuota inicial. Bueno, si yo quiero 3 años, puedo ir al banco y ahorrar los 3 años, la cuota inicial, y después compro lo que yo quiero. Pero si yo tengo que obligarme
con un contrato para darle a un constructor que tiene un pedazo de lote que va a construir, me vuelvo socio para lo malo del constructor. Y yo he conocido personas que invierten en planos, el constructor se quiebra, se muere, se divorcia, no cumple, le cierran la obra, hace una mala construcción. Muchísimas cosas pueden salir mal y además cuando las personas terminan de pagar, no tienen la mayoría de idea en cuánto van a arrendar, en cuánto les va a quedar la cuota de la hipoteca, porque los intereses en 3 años pueden estar muchísimo más altos y en realidad ni siquiera les aprueban el crédito. O sea, hay infinidad de riesgos que yo asumo si voy a comprar con un constructor. Entonces, lo primero, entre ir con un constructor que tiene un papelito, así sea buenísima persona y tenga todos los pergaminos y antecedentes del mundo, de ahí para adelante puede ser un riesgo. O ir a comprar una propiedad que yo puedo ver, que además si es de segunda es más barato que nueva y que yo sé que compro, en dónde compro, qué es, qué tiene de bueno, qué tiene de malo. La diferencia es enorme. Entonces yo no recomiendo comprar en planos. Ahora, ¿qué recomiendo comprar? ¿O qué propiedades hay como alternativas para comprar? Y eso, todo lo que estoy diciendo son alternativas que varían de persona en persona según sus conocimientos, según sus intereses, según obviamente lo que la persona quiera. Pero una de las alternativas más rentables son las casas populares. No son tan caras, se puede arrendar fácilmente, siempre hay clientes, mientras que una casa de alta gama, que esa era la tercera que no te había mencionado y ahorita se la menciono. Una casa de alta gama es más difícil de arrendar y mucho menos la rentabilidad. Una casa popular, si la economía se pone mal, siempre hay gente que quiere pagar menos y va a haber posibilidades de rentar y de mover muchísimo más ese flujo. Y las casas populares son mucho más flexibles, se pueden remodelar, se pueden sacar muchísimas cosas de manera mucho más sencilla y la rentabilidad es mucho mayor. Las casas populares son uno de los negocios más rentables para crecer con bienes raíces. Ahora hay personas que dicen, pero no, es que ese barrio es muy peligroso, es que yo no viviría ahí. En realidad, si yo pienso como inversionista, yo no tengo que comprar para yo vivir y la vida da muchas vueltas y a lo mejor yo termino viviendo en cualquier parte, pero en últimas, si tú eliges bien los inquilinos, vas a tener unas propiedades bien arrendadas y muy rentables y sobre todo muy fáciles de arrendar. Obviamente tienes que buscar el lugar y buscar y buscar y buscar hasta que tú sepas qué es lo adecuado para ti, que cumple esas condiciones. Eso lo haces buscando y educándote financieramente, que en últimas es buscando, preguntando y entendiendo las reglas del juego que cualquiera las puede aprender. Volviendo a las casas de alta gama, ¿por qué yo no recomiendo invertir en casas de alta gama? A menos que tú quieras vivir ahí y tengas conciencia del costo que tienen esas casas. Entre más cara sea la propiedad, más baja en general es la rentabilidad. Si yo tengo una propiedad que vale $1 millón y la arriendo en $5,000, o tengo 10 propiedades de $100,000 y no se me van a ir los 10 inquilinos, mientras que si tengo la de $1 millón y se me va una persona, voy a desocupar toda la propiedad. O sea, el riesgo es mucho mayor en la propiedad alta. Los gastos son mucho mayores en una propiedad de alta gama. La exigencia es muchísimo mayor en una propiedad de alta gama que en propiedades que no son tan costosas. Locales comerciales. Bueno, esto depende. Hay personas que están en el negocio, que conocen muy bien el negocio, que conocen muy bien el mercado y que pueden conseguir muy buenos locales comerciales y saben de eso. Pero en general, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de los locales comerciales? Ahora, con el internet y con las grandes tiendas vendiendo en línea, los pequeños negocios se han visto y se verán golpeados cada vez más, porque obviamente para la mayoría de nosotros es mucho más fácil comprar en línea que ir a comprar en el pequeño local comercial. Entonces, cada vez esos locales son más difíciles de arrendar. Aunque se arriendan para negocios de servicios, son más difíciles de arrendar. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja? Es una forma muy simple de un local comercial, que cuando tú lo arriendas, el inquilino paga la mayoría de los gastos. Los gastos de mantenimiento son muy bajos y el inquilino, si le va bien en su negocio, puede durar años. Y es más fácil legalmente en la mayoría de los países subirle la renta, es más fácil sacar a la persona en la mayoría de los países que si tú tienes una renta tradicional. ¿Cuál es la desventaja? Que cuando se desocupa
puede durar mucho tiempo desocupado, que tiene gastos de administración altos si está en un centro comercial, y además muchas veces los centros comerciales te presionan para que tú no tengas los locales desocupados y te obligan a gastos adicionales para aparentar que está ocupado, y eso es un problema sobre todo para una persona que no conoce de negocios. Entonces, en términos generales, si tú no estás metido en el negocio y conoces exactamente qué hacer, yo te recomendaría no invertir en locales comerciales. Bueno, las oficinas. Increíble, después del COVID, las reglas del juego han cambiado. De todas maneras, hay muchas empresas que están volviendo ya a trabajar en forma presencial, pero el mercado de oficinas, hay edificios en Estados Unidos que se están vendiendo a un 25% de lo que se vendían hace 5 años, porque está muy difícil arrendarlos para los propietarios, porque la mayoría de la gente o trabaja desde la casa, o las empresas han reducido su personal de planta en forma sustancial. Entonces, lo que ha pasado es que algunos inversionistas están comprando oficinas para convertirlas en habitaciones o convertirlas en apartamentos, pero eso es una inversión costosa y difícil, no solamente por los precios, por los problemas de ingeniería y de arquitectura, sino también por las autorizaciones de las ciudades para hacer esas transformaciones. O sea, para una persona que comienza, yo no recomiendo tampoco una oficina, porque es una inversión bastante arriesgada y no es tan fácil de vender como una vivienda, en términos generales. Las bodegas. Bueno, las bodegas, de todas maneras, fábricas se van a necesitar, los depósitos se van a necesitar, y las bodegas tienen la ventaja de que el costo de mantenimiento, si tú las arriendas, son más económicos, que puede lo mismo tener la flexibilidad de subir los arriendos, que tienen contratos a largo plazo. Lo mismo que los locales comerciales, si las desocupan, tienes el riesgo de que si duran desocupadas mucho tiempo, los costos de mantenimiento son muy altos. Es algo que no recomiendo para una persona que esté comenzando. Y algo que yo recomiendo para una persona que comienza es que no tenga sociedades. Así se demore un poquito más, no compres con otra persona. Compra a tu nombre de manera que tú controles la propiedad. Eso te va a dar una ventaja muy grande para crecer tu portafolio en forma flexible. La suite de los hoteles, ese es como parecido un poco al tiempo compartido. Es un poquito mejor y más claro porque se puede vender un poquito más fácil que el tiempo compartido, pero no es buen negocio. Tú puedes utilizar ese dinero e invertirlo en una propiedad que tú controles. Y otro aspecto que es a considerar en esa suite es que el que tiene el negocio, el que tiene el hotel, el que tiene la franquicia, controla los costos de administración y controla quién entra y cuáles arrienda y cuáles no arrienda. Si en mi propiedad yo tengo unas que son mías de la empresa administradora o gestora y otras que son de clientes como Juan y como María, pues yo voy a tender a primero arrendar las mías, y además los costos de administración los puedo manejar para que la rentabilidad mía suba, o manejar eso de una forma en que no necesariamente va a ser la mejor para quien hace una inversión en una suite hotelera que a la larga no es tan fácil de vender y no tienes el control y es difícil de tener una rentabilidad predecible. Bueno, los lotes pueden ser o no, depende del lote. Para una persona que tiene bajos ingresos y vive en un barrio popular, un lote en el que pueda ir construyendo poco a poco una vivienda de varios apartamentos y el que lo puede ir a tiempo, puede ser una opción increíble para transformar la vida financiera. Yo he conocido muchas personas que lo han hecho de esa manera. Ahora, un lote en Katmandú que me vende a alguien que está desarrollando una urbanización en un lugar que puede ser muy bueno, no. Si yo no tengo, eso va a ser un costo y va a ser difícil de vender y va a ser difícil de cuidar. Y muy seguramente en esas inversiones, la mayoría de las veces, las personas terminan perdiendo dinero. Ahora, si es un lote en una ciudad que yo pueda a lo mejor arrendar como un parqueadero, como un depósito, a lo mejor, porque me va a dar ingresos pasivos con pocos gastos. Pero en general, un lote, si yo lo tengo solo por valorizarse, tengo que tener en cuenta bien por qué lo estoy haciendo y teniendo en cuenta que es especulación a largo plazo, porque cuando yo compro por valorización, estoy apostando a que suba. Yo voy a comprar en Amazon porque Amazon cada vez vende más. Perfecto. Pero puede que no, puede que se baje la acción. Es una especulación, porque hay que diferenciar en bienes raíces lo que es invertir de apostar.
Apostar es cuando yo, como en la bolsa, yo invierto en algo que yo no conozco, estoy apostando. En bienes raíces, cuando yo invierto en lo que no conozco, estoy apostando. En bienes raíces, cuando yo invierto en lo que yo sé, estoy invirtiendo porque sé en por qué invierto aquí y no acá, cuánto voy a ganar, cuánto me cuesta, qué voy a hacer, cuál es mi estrategia de entrada y cuál es mi estrategia de salida. Y por último, vamos a hablar de los crowdfunding. Que los crowdfunding, sí, son una inversión. Hay empresas muy serias haciendo eso, pero es una inversión financiera en la que tú no controlas la propiedad. Tú ganas un porcentaje, te obligan a estar ahí unos años. Es difícil salir si tú quieres y liquidar tu propiedad, tu inversión, pero en últimas es una inversión financiera. Te invito a que eso más bien lo inviertas en una propiedad que tú controlas. Con eso das la cuota inicial en una propiedad que tú controlas y que tú puedes comprar, vender, manejar, administrar cuando tú quieras. En el próximo video te vamos a hablar de cómo construir tu crédito para que tú puedas apalancarte de una forma sana y utilizar las mismas estrategias que utilizan los mismos bancos y los inversionistas sofisticados. No te pierdas el próximo video que va a estar increíble.